Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están ustedes? ¿Bendecidos? Bueno, pues ha llegado ese día que como iglesia nos reunimos, ¿no? Juntos a adorar a nuestro Dios, a dar gracias por todas sus bondades, por sus bendiciones, especialmente adorarlo, porque Él es Dios, Él es nuestro Dios. En esta tarde vamos a comenzar nuestro servicio como siempre, vamos a dar gracias a Dios. A mí me gustaría recordarles nuestra visión y nuestra visión como iglesia. Recuerden, nosotros somos Iglesia Nueva Esperanza y la visión, dice ahí, es traer gloria a Dios mediante el cumplimiento de la gran comisión, haciendo discípulos que se reproduzcan. ¿Y la misión cuál es? Lo repite conmigo, por favor: alcanzar, integrar, desarrollar, entrenar y enviar discípulos de Cristo. ¿A dónde? A todas partes del mundo. La comisión dice ir por todo el mundo y predicar ¿qué? El Evangelio a toda criatura. Entonces esa es nuestra misión, y nuestra misión como Iglesia Nueva Esperanza, de la cual usted es parte. Es algo que queremos que podamos poner en nuestra mente y en nuestro corazón. Y es importante todas estas cosas porque la iglesia Dios la formó y la creó con un propósito, con una visión y con una misión. Entonces vamos a dar comienzo a nuestro servicio del día de hoy recordándonos esas cosas, pero también voy a dar una lectura bíblica que voy a leer lo que es a Tesalonicenses, y voy a leer primera de Tesalonicenses del 1, voy a leer hasta por allá hasta el 10. Dice así: Pablo y Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, el Dios Padre y el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra vuestra de fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra por medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo en vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, y alabamos, te bendecimos por esa gran salvación que nos ha dado a través de su Hijo, Señor. A través de ella nos adoptó como sus hijos, nos hizo herederos de la gracia, Señor mío. Él fue a la diestra de los cielos, Señor, y prometió regresar, Señor, y nosotros estamos esperando, Señor, como iglesia. Y sabemos que Él ha dicho, Señor, que nos ha de librar de la ira venidera, Señor. Ayúdanos a reposar tranquilos en todas sus promesas, y que esas promesas, Señor, que esa palabra nos ayude a adorar en este día con gozo, con júbilo, con alegría y sencillez de corazón, en espíritu y en verdad, Señor, para la gloria de su nombre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. 1, 2, sí. Muy buenas tardes, mis hermanos. Vamos a cantar a nuestro Dios. Pónganse sobre sus pies y cantemos con alegría este canto que nos invita a que vengamos a la presencia de Dios y cantar con gozo al Dios que está vivo, al Dios que es soberano. Esta canción la cantamos la semana pasada, pero esta canción nos invita a que
Así como dicen, mis voces cantarán, cuando la iglesia se reúne, también nos reunimos mis voces, pero cantamos juntos a Dios y el Señor se goza en medio de la alabanza de su pueblo. Cantemos este canto que dice, mis voces. Nuestras voces, un mar de adoración, unidos en tu nombre, tu pueblo se levanta, nada nos puede contener. Unidos en tu nombre, oh, mi voz se cantará las glorias del Señor. Encontramos en la luz, unidos en tu nombre, rompe las cadenas y consuelas el dolor. Unidos en tu nombre, mis voces cantarán las glorias del Señor poderoso. Las glorias del Señor poderoso, cantaban Salvador, sus triunfos proclaman, Él es digno. Mis voces cantarán las glorias del Señor poderoso. Él es digno, ¿verdad? Amén. Amén. Pues Él es digno de recibir nuestra gloria, nuestra honra, nuestra adoración. Y eso es lo que vamos a hacer y estamos haciendo en este momento. Así es que le invito a que junto con nosotros levante su voz, que salga desde lo más profundo de su corazón esta alabanza a nuestro Dios. El siguiente canto, la siguiente alabanza se llama así: Cristo volverá para su gloria. Vamos a alabar, vamos a darle gloria a ese Dios que ha de volver por su iglesia. Si es que los invito, hermanos, levanten sus voces, que el Señor nos escuche, que lo adoremos en espíritu y en verdad con todo nuestro corazón. Amén. Amén.
vida también es aquel Dios que nosotros, en conjunto con la creación, anhelamos y deberíamos estar esperando que Cristo venga por su iglesia, que venga y establezca su reino y disfrutemos de ese momento en su presencia por toda la eternidad. Cantemos este canto que nos invita a que deseemos ese momento de que el Señor venga. La semana pasada lo cantamos y otra vez lo cantamos de nuevo.
Bueno, mis hermanos, y pues ha llegado la hora de los anuncios. Tenemos la obra de alcance allá de Líbano, no lo olviden. El hermano Miguel el pastor Miguel está haciendo ya un excelente trabajo. Nosotros no tuvimos por allá el miércoles, nos puso falta el pastor por ahí. Salimos un poquito tarde, pero hermanos, ahí está la oportunidad. Líbano, miércoles a las 7, el pastor está enseñándonos sobre el libro de Juan. Interesante. Somos bendecidos cada vez que estamos ahí. Nosotros esta semana pudimos estar, pero los invitamos a que ustedes que sean parte, que formen parte de este grupo de crecimiento y alcance, y inviten siempre a otras personas. Recuerden que esa es la manera que nosotros podemos alcanzar, crecer, invitar, exponer a las personas a la palabra de Dios. Es lo que transforma nuestras vidas, lo que aumenta nuestra fe. Dice que la fe viene por el ¿qué? Por el oír, y el oír ¿la qué? La palabra del Señor. Entonces es una bendición. Nosotros somos edificados, bendecidos a través de la palabra. Recuerden que también tenemos nuestro congreso hispano. Esto va a ser allá, ¿en dónde? En Salem, Oregon, en la iglesia, la comunidad cristiana Renuevo, lo que es bajo el edificio de Capitol Church, Baptist Church. Y pues vamos a llegar hemos llegado a ese momento de poner nuestras peticiones delante del Señor, nuestras acciones de gracias. Si alguno de ustedes tiene algún motivo por el que quiera agradecer o tiene alguna petición de oración, este es el momento, mis hermanos, para hacerlo. Y levante su mano, por ahí le llevamos el micrófono y nosotros le escuchamos. Acción de gracias o oraciones por él. Vamos a estar orando también en un momento por las ofrendas, pero me gustaría que primero, ¿alguien de ustedes? ¿Nadie? Bueno, entonces yo voy a escoger 2, 3. No se crean, miren, pues vamos a darle gracias al Señor en general. Nosotros sabemos cómo el Dios nuestro Señor nos ha estado escuchando y ha estado obrando en nuestras vidas. Tenemos la bendición de tener por aquí a ambos Martínez, el hermano Martín. Hay que seguir orando por el hermano Martín de Jefferson, por el hermano Martín de allá de Oregon, de Salem, Oregon. Hermanos, él ha estado mejorando, gracias a Dios. Ha usado medicamentos, Dios ha estado orando. Por lo que sabemos, hemos estado orando también por Abby. La semana pasada nos daban buenas noticias que también ahí está teniendo mejoría. Entonces son motivos de agradecimiento grandes para con el Señor. Yo he estado ahí con mi espalda, hemos estado un poquito fluctuantes, pero en las últimas semanas parece que ha estado mejorando también, ya ha sido menos el dolor. Y pues Dios ha sido bueno, tenemos mucho por qué agradecer. Y si no hay nadie por ahí que quieres poner, entonces vamos a orar en general por todas las mismas peticiones, ponlas delante del Señor. ¿Nadie? Bueno, hermano Pilar, adelante. Tenemos el viaje, los pastores van para Colombia, ellos. Vamos a hablar por ellos, que el Señor les lleve bienes, dale, que como siempre es el anhelo, que recuerden que somos nosotros representantes del Señor donde quiera que vamos, que el Señor les abra oportunidad, puertas que sean de bendición donde quiera que ellos estén. Pues vamos a orar entonces. ¿Nadie más? Oramos entonces. Señor, le damos las gracias, Señor. Hemos puesto durante semanas peticiones delante de usted, Señor. Hemos visto su respuesta en muchas de ellas, Señor. No siempre en el tiempo, en el momento y de la manera que nosotros quisiéramos, Señor, pero sabemos que sus tiempos son perfectos, que su misericordia es eterna, Señor, que su amor es por siempre. Y Padre, hemos visto su fidelidad hasta este día en nuestras vidas, y por eso le queremos dar gracias por lo que ha estado haciendo en la vida de nuestros ambos hermanos Martín, tanto aquí como aquí presentes, Señor, tanto en Salem allá como en Jefferson, Señor. Le damos las gracias por sus vidas, le damos gracias, Señor, y le rogamos que siga orando en la salud de ellos, le rogamos también por la salud de nuestra hermana Juanita. Es una bendición, Padre, tener a cada uno de nuestros hermanos aquí presentes, por eso le damos las gracias. Padre, hemos estado dando por Abby, Señor, y usted se ha manifestado también en ella, sosteniéndola y ayudándola a mejorar. Y en medio de nosotros, Señor, hay mucha más necesidad. La semana pasada orábamos por una niña, Señor, en la iglesia americana. Señor, usted orando, sigue orando en sus vidas por este viaje de los pastores, Señor, allá a la familia pastoral a Colombia. Se usted guardándolos, protegiéndolos, trayéndolos bien. Le rogamos que siga orando allá en la obra también en Líbano. Se usted guiando y dando sabiduría, Señor, también a nuestro hermano Miguel allá. Encontrando gracias, Señor, delante de las personas en esta comunidad.
que su reino se extienda, Señor, tanto en Líbano, aquí en Álvaro, Señor, que si en su gracia usted nos permite alcanzar a más gente y ser también, Señor, así sea. Bendito Dios, úsenos como instrumentos en sus manos, Señor, para resaltar su nombre, para que su reino se extienda, Señor, pero sobre todo, Señor, para darle gloria y honra en todo momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bendiga también estas ofrendas, Señor, que van a ser levantadas, que se sigan usando, Señor, conforme a su voluntad para el crecimiento del reino aquí en la tierra. Amén, en Cristo Jesús. Al final, muy bien. Puedes sobre su pie otra vez y vamos a cantar este último canto antes de pasar al tiempo de la palabra de Dios.
Qué bueno cuando la diestra de Dios, ¿qué cosa? Nos sostiene. Estamos bajo su protección. También si pueden agregar después pasando la escritura. Bien, buenas tardes, hermanos. Buenas tardes a todos los del Señor, los que nos visitan. Bienvenidos a nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, en las próximas semanas vamos a estar predicando algunos mensajes tópicos, diferentes cosas. Pedimos sus oraciones, estamos considerando más adelante iniciar un estudio sobre la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Estudiar la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Pero en esta tarde quiero invitarles a considerar conmigo una historia, un evento del Antiguo Testamento, en el capítulo 6 del libro de Daniel. Miguel, si pueden ponerlo, Daniel capítulo 6. Y quiero invitarles que abran sus Biblias. Vamos a leer este capítulo. Lleva por título Daniel en el pozo de los leones. Y siempre que leo esta historia recuerdo una profesora del instituto que ella daba algunas de las materias de educación cristiana, y ella decía que cuando contamos esta historia a los niños no es solamente relatar los eventos, sino es que detrás de ello hay un mensaje, hay enseñanzas que nosotros podemos traer a nuestras vidas. Entonces vamos a ver qué cosas podemos considerar en este relato, que es uno de los más famosos y conocidos de la Biblia, cuando Daniel es echado ¿dónde? En el pozo de los leones, y él es librado de una manera soberana, de una manera milagrosa, poderosa, de parte del Señor. Y entonces vamos a leerlo, y mientras lo leemos yo quiero que usted tenga en mente a todos los actores, todos los que intervienen en este relato. Hay algunas cosas fundamentales que quisiera también considerar acerca de Daniel, pero de cada uno de los actores nosotros podemos aprender algunas cosas. Vamos a leer el capítulo. Dice: pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Otra vez, y ninguna falta, lo que dice, buscaban ocasión para acusar a Daniel relacionado con el reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en lo relacionado con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirme. Y este edicto: que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el pozo de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia.
la cual no puede ser abrogada. Y no puede ser el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como solía hacer antes. Leamos otra vez este verso. Pues bien, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el pozo de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y le dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarlo. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el pozo de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del pozo, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumento de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al pozo de los leones, y acercándose al pozo llamó a voces a Daniel con voz triste. No sé cómo eso se puede hacer. Llamar a voces con qué? Con voz triste. Y dijo, Daniel, ¿cómo lo hago? Siervo de Dios viviente, no sé cómo decir eso con tristeza. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del pozo, y fue Daniel sacado del pozo, y ninguna lección se halló en él, y porque había confiado en quién, en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados al pozo de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún habían llegado al fondo del pozo cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos,
y su reino jamás será destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el Rey. El Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Bueno, estamos en el libro de Daniel. El libro de Daniel tiene unos 12 capítulos. Necesitamos ubicar un poquito en el contexto para que algunos que tal vez no están familiarizados con la Biblia y con la historia bíblica, ¿verdad? Daniel era un judío, el pueblo de Israel. En el año por allá 586 a.C., Babilonia invadió Jerusalén, el reino de Judá, y se llevó, destruyó la ciudad, destruyeron el templo, y se llevaron cautivo a algunos jóvenes para Babilonia. La costumbre, tomaban a algunos jóvenes cuando conquistaban los reinos, para que ellos fueran entrenados, educados, le iban a hacer un cambio de cerebro, ¿verdad? Lo iban a guiar a que abandonaran su fe, su cultura y adoptaran vamos a decir, los valores y el sistema de creencia babilónico. Así que es la invasión del rey Nabucodonosor al reino de Judá. De hecho, es algo que la Biblia ya había profetizado. Cuando usted lee la Escritura, Dios le había advertido al pueblo de Israel que si ellos continuaban en el pecado de la idolatría y en la inmoralidad, Dios iba a traer a un reino de gente poderosa del norte que lo iban a llevar cautivo, lo iban a arrasar de su tierra. Y entonces fue Daniel junto con otros jovencitos, a la edad de 15, 16, 17 años, fue llevado cautivo a Babilonia. Y allí, cuando usted comienza a leer el capítulo 1 del libro de Daniel, se va a dar cuenta que Daniel comienza a enfrentar retos en su fe, porque la parte de la instrucción era que estos jóvenes iban a ser educados, informados en esta cultura, y se les ofreció comer de la comida del rey. Era una posición privilegiada, pero esa comida era considerada inmunda para los judíos, estaba asociada con la idolatría, etcétera, etcétera. Dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida que comía el rey. Y otros amigos de él decidieron eso. La cosa es que Dios bendijo a Daniel siendo un jovencito. Y cuando usted va leyendo todo el libro de Daniel, va a encontrar una serie de eventos en la que Daniel es usado por Dios de una manera poderosa para testificar en la corte ante el rey Nabucodonosor, ante el rey Belsasar, y ahora lo encontramos aquí ante Darío, y más tarde dice la Biblia que él llegó hasta el reino de Ciro el Grande. Daniel vivió una larga vida allí en la cautividad. Y entonces, cuando llegamos al capítulo 6, ya el reino no es de Babilonia, sino que el imperio medo-persa ha conquistado a Babilonia. De hecho, en el mismo libro de Daniel, en varias partes, hay una revelación de parte de Dios de que hay 4 imperios grandes que van a gobernar la historia del mundo: el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. Y entonces son los 4 grandes imperios que cuenta la Biblia que iban a suceder. Y ahora ha caído el reino de Babilonia y ahora estamos bajo el reino de los medos y los persas, donde Darío viene a gobernar. Y aquí encontramos, si usted lee el capítulo 5, dice que al final la historia allí es otra historia interesante,
La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Nos encontramos a este hombre de Media, hecho Medio Persia, tiene que ver con Irán, que está en la palestra todos estos últimos días. Desde allá viene, recuerdan aquí, entre paréntesis un poquito, los magos que vinieron, como dicen los reyes magos que vinieron cuando Jesús nació, vinieron del oriente, venían de Persia, venían de este imperio, porque había habido una influencia judía desde esa época cuando ellos fueron cautivos y estaban allí. Entonces, encontramos ahora que Darío decide organizar el gobierno para hacer que él no fuera perjudicado en nada, estableciendo 120 sátrapas, una palabra que quizás nosotros, gobernadores de provincias, del reino, organizó el reino. Y en esta organización, él dice que iba a poner 3 gobernadores que estuvieran sobre esos 120, para que ellos fueran como los meros médicos, los que supervisaban, y trajeran ante ellos reportes para que el gobierno funcionara. Pero dice la palabra de Dios que en la mente del Darío estaba poner a Daniel como jefe, como el mero médico. Cabe destacar que en este momento Daniel ya no es ese jovencito. De hecho, ha vivido toda su vida en la palestra del gobierno, de las esferas gubernamentales. Es un hombre de Estado, pero a esta altura él tiene entre 80 y 85 años. Es un hombre ya mayor, pero todavía con su, ¿cómo se llama? Con su mente, con sus capacidades, alguien con mucha sabiduría, la que Dios le había dado, aún cuando estaba jovencito. Dice que el rey Nabucodonosor, cuando lo consultó siendo joven, dice que lo halló 10 veces más inteligente que todos los sabios de su gobierno. Así es que este Darío, que asume el control de Babilonia, ahora como el imperio medo-persa, quiere organizar su gobierno, y qué mejor que asociarse con personas capaces, con personas que puedan ayudar a la formación del Estado. Bueno, nosotros vimos aquí en estos días que, otra vez entre paréntesis, cuando el presidente Donald Trump asumió la presidencia, estaba con él que Elon Musk. Bueno, y todo era, yo creo que no ha quedado bien, ¿verdad? La situación está, pero la idea es que siempre los líderes deben buscar personas que les puedan ayudar a construir el gobierno que ellos han ideado. Bueno, entonces aquí encontramos el primer problema, y es que cuando Daniel, que ha sido reconocido, pero el rey ha investigado acerca de Daniel, decide ponerlo en esta posición. Esto genera inmediatamente una reacción adversa de parte de los otros gobernadores. Se llenaron de celo, se llenaron de envidia. Imagínense que este extranjero que vino como un cautivo y ahora el rey piensa colocarlo ¿sobre quién? Sobre todos nosotros. Hay algunos que no toleran la prosperidad de otros, que sienten envidia y que sienten celo. Eso pone de manifiesto el corazón humano, nuestra naturaleza pecaminosa. Y estos hombres deciden interponerse en los planes del rey, y la tarea a la que ellos se dedican es a buscar cómo desacreditar a Daniel. Y entonces el relato, aquí viene la primera cosa que quisiera destacar: la integridad de Daniel.
la integridad de Daniel. Daniel es examinado por estos 120 sátrapas y gobernadores y todo lo que se unieron en esa confabulación para encontrar en Daniel cómo impedir que él sea colocado en esa posición. Pero dice la Biblia que ellos investigaron y en lo relacionado con el reino no encontraron falta alguna. Es decir, que Daniel era un hombre de, ¿cómo decir?, íntegro, pero que había desempeñado funciones públicas, funciones de poder, de autoridad. Y ustedes saben lo que ocurre en nuestro mundo hoy en día, que aquellos que suben al poder utilizan esa posición ¿para qué? Para enriquecerse, para sacar provecho. Pero cuando ellos investigan la vida de Daniel, en todo el manejo, no han encontrado en él falta alguna. ¿Por qué? Porque Daniel era un hombre íntegro. ¿Ustedes recuerdan la historia del mayordomo injusto, infiel? Que el amo lo encontró que él estaba haciendo que disipador de sus bienes. No, Daniel no era ese tipo de persona, era un hombre íntegro en lo material, en el manejo de las finanzas y de todo lo que tuvo que ver en su vida. Pero también, si ustedes observan en la lectura, Daniel es hallado un hombre íntegro en lo espiritual. De manera que Daniel supo vivir como hombre de Dios y como hombre de ¿qué? De Estado. Nosotros estamos llamados a vivir de manera íntegra como hijos de Dios, como luminares en el mundo, en este mundo de iniquidad y de maldad, como dice el apóstol Pedro, que nosotros debemos vivir en medio de los hombres impíos, de aquellos que murmuran y cuestionan nuestra integridad de una manera piadosa y santa, de manera que cuando ellos investiguen no tengan nada malo que decir de nosotros. Así es que ellos encontraron hasta cómo podemos acusar. Dijeron, bueno, la única opción que tenemos es encontrar algo en lo relacionado con la ley de su Dios, en lo que tiene que ver con su relación con quién, con Dios. Pero no era que Daniel estaba viviendo en pecado, estaba en desobediencia. No, ellos dijeron, tenemos que encontrar una manera en que él viole la ley de Dios, en que él falte ante su Dios, y al mismo tiempo al hacerlo, él se ha encontrado en falta ante quién, ante el rey. Entonces, vemos que ellos no encontraban forma, porque Daniel era un hombre que íntegro. Y la Biblia nos llama a todos nosotros, incluso a aquellos que ocupan posiciones en la iglesia de liderazgo, dice que seamos irreprensibles. Una persona irreprensible es alguien que se somete a prueba, ¿verdad? Pero al ser examinado no se le encuentra de dónde acusar. Así es que estamos llamados a vivir, no solamente como pastores, sino como cristianos, como dice el Señor Jesucristo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La integridad de Daniel genera esa rocha en los impíos. Y aquí hay una lección también importante. Cuando tú decides vivir para Dios, cuando tú decides vivir de una manera íntegra, ten por seguro que aquellos que son enemigos de la fe, enemigos del Evangelio, enemigos de Cristo, van a buscar la manera de cómo desacreditarte, de cómo hacerte caer, de cómo hacerte flaquear en tu fe, en tu relación con Dios. Así es que veamos la trama ahora. ¿Qué fue lo que ellos tramaron? Bueno, se inventaron ir ante el rey y decirle al rey que firme un edicto. La ley de Media y de Persia, santo, parece famoso, es que cuando ellos firmaban una cosa no podía ser quebrantada. Es como esto es así y así es. Como cuando Pilato dijo, lo que es escrito, eso no se puede ya borrar, no se puede echar para atrás. Hay que seguir hacia adelante.
y estaba involucrado en un documento, el sello real, y no se puede quebrantar. Entonces ellos dijeron, vamos a hacer esto. Le dijeron al rey, y aquí entra el rey en escena, y vayan pensando en el carácter del rey. Ellos encontraron en Darío a alguien a quien podían manipular. Dijeron, Darío, queremos que tú firmes un edicto, un decreto, de acuerdo a las leyes de Medo y de Persia, que no puede ser quebrantado, que en el espacio de 30 días, un tiempo limitado, ellos sabían ya, tenían su plan, que en el espacio de 30 días, cualquier persona que ore, que pida a alguien, ya sea a otro hombre o a Dios, excepto al rey, sea echado en el pozo de los leones. Bueno, cuando estos hombres de común acuerdo vienen ante el rey y le hacen esta propuesta, lo que le están colocando a Darío en la posición de ¿qué? De rey. Lo están exaltando. 30 días, donde tú vas a vivir. Nadie puede hacer ninguna petición que no sea al rey. Y de esa manera, como es, adulando y creando en el rey ese despertar, ese orgullo, esa vanagloria, ese inflarse a la posición de Dios, el rey cayó. Y entonces firmó ¿qué cosa? Ahí está la trama, todo está listo ahora. ¿Y por qué ellos hacen eso? Bueno, otra vez, porque ellos saben, ellos han observado, como decíamos, la vida espiritual de Daniel. Ellos conocían los hábitos espirituales de Daniel. Y sabían que Daniel, ¿qué hacía? Oraba 3 veces al día. Oraba a su Dios, clamaba a Dios, buscaba a Dios. Y ellos sabían que como él no iba a transigir, porque Daniel era fiel al rey y fiel a Dios, aquí lo vamos a atrapar. Y entonces, esa es la trampa. Ahora, aquí llegamos a la segunda característica de la vida de Daniel. Primero hemos visto su integridad. Ahora vamos a ver su fidelidad. La fidelidad tiene que ver en que tú te mantienes haciendo la voluntad de Dios, haciendo la obra de Dios, respondiendo al llamado de Dios de manera constante, permanente, aún a pesar de las dificultades, a pesar de la oposición, a pesar del sufrimiento. La persona fiel no se rara. El que es fiel persevera hasta el fin. Como dice el Señor, sé fiel hasta la muerte. Yo te daré la corona de la vida. Y entonces, ahí es cuando nosotros vemos que en el versículo 10, que cuando Daniel supo, y cuando uno lee así de repente pareciera como si Daniel actuó entonces un poquito como orgullo o prepotencia. Porque la Biblia dice que nosotros debemos someternos aquí a las autoridades y que no hay autoridad sino de parte de Dios. Pero tenemos un principio en el Nuevo Testamento que Pedro dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a quién, que a los hombres. Cuando en la iglesia primitiva trataron de impedir que ellos predicaran en el nombre de Cristo, dijeron: no les mandamos estrictamente que no hablasen a hombre alguno en ese nombre, en el nombre de Cristo, porque ellos proclamaban que Cristo era el Mesías, el Salvador, que se arrepintieran de sus pecados, que se bautizaran en su nombre para perdón de los pecados. Ellos dijeron: no queremos que le prediquen, no, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios nos mandó que predicásemos el Evangelio. Y la Biblia dice: el Señor tu Dios adorarás y al sol servirás. Y de hecho la Biblia nos dice que nosotros debemos orar a Dios siempre, orando sin cesar. Así que era un atentado a la vida de Daniel. Y cuando Daniel supo esto, ¿qué dice el versículo 10? Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. Esto es importante, que daban hacia Jerusalén. Otra vez un poquito de detalle de la historia. Cuando se construyó el templo de Jerusalén, de hecho antes Dios había dicho que el lugar que él escogiera
ahí el pueblo debía ir a orar, debía ir a llevar sus ofrendas. Y que si estaban lejos y ellos oraban mirando hacia Jerusalén, Dios oiría desde el lugar de su morada y contestaría la oración. Así que aunque Daniel estaba lejos en Babilonia, en Persia, desde allá él oraba mirando hacia Jerusalén. En estos días vimos que llegaban los misiles desde Irán hasta Jerusalén. Pero ahora las oraciones llegan ¿desde dónde? Desde Irán hasta Jerusalén, el lugar de la morada. Pensando así, estas oraciones llegaban como un misil a la presencia de Dios. Daniel oraba 3 veces al día. Dice que él oraba como lo solía hacer siempre. No fue algo que él dijo, no, déjame ahora desafiar a esta gente. No. Él siguió haciendo de manera humilde lo que hacía todos los días. Él no dejó de orar, no dejó su compromiso con Dios. Ahora, yo pienso aquí, con cuánta facilidad nosotros dejamos de leer nuestra Biblia, con cuánta facilidad nosotros dejamos de orar, con cuánta facilidad nosotros dejamos de congregarnos. Aquí vemos a alguien que sabe que es su deber y su responsabilidad orar a Dios y que conforme a su convicción, él oraba 3 veces al día. Aunque el rey firme un decreto que no ore, él no puede dejar de orar, porque él es fiel a su Dios, fidelidad. Entonces, Daniel se mantiene orando a Dios, aunque el mundo entero se ponga de acuerdo para impedirle ¿qué cosa? Que ore. No, él hace lo que siempre hizo, aunque eso le cueste la vida. Ahí vemos entonces la fidelidad de quién? De Daniel. Entonces, primera característica de Daniel, integridad. Integridad en los asuntos cotidianos de la vida, integridad en lo espiritual. Alguien que vive de acuerdo a los valores y principios bíblicos, que no mete la mano, que es honesto, que no hace nada indebido, pero ahora es un hombre fiel, que se mantiene haciendo lo que Dios le ha mandado, lo que Dios le ha llamado, aunque el mundo se ponga en contra. Él se mantiene ¿qué? Firme, siguiendo nosotros, orando 3 veces al día, como lo solía hacer. Bueno, uno a veces Dios permite como que el mal triunfe, porque eso precisamente era lo que querían quienes, los enemigos. Ellos sabían que Daniel se iba a mantener orando, pero ellos estaban al acecho, y mientras Daniel está orando, ellos vienen y lo encuentran. Y aquí están ellos, como dirían, felices. No porque Daniel ore a su Dios, no porque él es un hombre piadoso, sino porque le puso a ellos bandeja de plata. Y se acabó el oro, ¿verdad? En bandeja de plata, la oportunidad para poder deshacerse de este hombre de Dios. Porque, miren, cuando nosotros vivimos en integridad, en un mundo de pecado, en un mundo de tinieblas, cuando nosotros vivimos como luz, exponemos por nuestro carácter, por nuestra conducta, la maldad, la corrupción que hay allá afuera. El mundo nos odia. El mundo odiaba a Cristo, dice, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Y así lo van a hacer también con ustedes. Y entonces estos hombres fueron ante el rey. Y le dijeron, rey, tú no firmaste un edicto que cualquiera que orase, etcétera, ya leímos eso. Y entonces, ¿qué dice? Daniel, y observen la manera como es lo sutil, como le digo, Daniel, ese que vino de allá, ese cautivo, ese extranjero, ese judío, dice, no te respeta. ¿Qué? O sea, se ha levantado contra ti, no te respeta. Y entonces, ahí encontramos que el rey se da cuenta que cayó en una trampa.
estos hombres lo utilizaron porque quisieron atrapar a Daniel de esa manera. Y así, ahora el rey intenta salvar a Daniel, pero él estaba atrapado en su propia ley. Aunque luchó, dice, para tratar de evitar que Daniel fuese echado al pozo de los leones, ellos dijeron: no, la ley es de Dios, que cumplir. Cuando al impío le conviene, la ley hay que cumplirla. ¿Ustedes saben eso? Pero cuando no le conviene, ahí se busca la vuelta para evitarla. Ustedes saben que la ley de Dios es perfecta, santa y justa. Y estamos 10 mandamientos, y Dios dice que no robarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no dirás falso, no mentirás, no matarás, etcétera, etcétera. Bueno, y dice la Biblia que el que quebrante un solo mandamiento es culpable ¿de qué? De todos. Bueno, un día nosotros vamos a comparecer ante el juez de toda la tierra, y eso hablamos el día pasado, ¿verdad? Y todo hombre tendrá que dar cuenta de su pecado. Pero aquí ellos usan la ley como una manera para beneficiarse, en este caso, y traer a Daniel ante el rey. El rey no pudo evitar salvar a Daniel, y Daniel es echado al pozo de los leones. Y entonces aquí esto nos lleva a otra característica de Daniel: la fe de Daniel. La fe de Daniel. La confianza de Daniel en quién? En Dios. Porque Daniel es acusado de una manera engañosa y falsa. Pero ustedes observan que él no responde nada. Él no se defiende. Él se está quieto y confía en quién? En Dios. De hecho, más tarde, después que nos adelantamos hacia la historia, después que él es librado, el mismo rey, el narrador dice que él fue librado porque confió en quién, en su Dios. Porque confió en quién, en su Dios fue librado. Pero Daniel es echado al pozo de los leones sin haber hecho nada. Y eso me recuerda también al Señor Jesucristo. Dice: no hizo pecado, no hubo maldad, él fue santo, fue sin mancha, apartado de los pecadores, pero el mundo se unió, dice Pilato, los gentiles, el pueblo de Israel, los gobernantes, se unieron para crucificarlo, para darle muerte. En esta historia uno puede ver un ejemplo de qué? De Cristo, que siendo inocente fue llevado al matadero, fue llevado a la cruz. Así que uno puede prefigurar aquí la historia de la redención, el justo muriendo por los injustos, dice la palabra de Dios, hablando de Cristo, que fue llevado a la cruz en nuestro lugar. Entonces Daniel es echado, y me llama la atención que el rey le dice a Daniel: el Dios tuyo no era su Dios. A veces pasa eso, dice: órale a tu Dios. A veces hay personas que dicen: pídele a Dios por mí. ¿Por qué? Porque ellos no tienen esa relación personal con quién, con Dios. Ellos saben que el creyente tiene una relación personal con Dios. El rey sabía que Daniel tenía una relación personal con quién, con el Dios soberano, con el Dios del universo, con el Dios viviente. Y observen el mismo reconocimiento del rey: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Él te libre. El Dios te libre. Esas fueron las palabras del rey. Él te libre, y más tarde, más tarde repite la historia, la misma pregunta, cuando va al pozo de los leones. Y aquí yo pienso: ¿qué estaba pensando el rey? Póngase usted en el lugar del rey. ¿Qué es lo que pasaba cuando echaban a alguien en el pozo de los leones? Que era inmediatamente, imagínense, estos animales que quieren estar, y la idea es
significa que era algo ya establecido, conocido, una forma de juicio, una forma de castigo, de darle muerte a un criminal, a alguien que lo era condenado a pena de muerte, lo echaban allí inmediatamente, morir. Pero el rey le dice, Él te libre, el Dios tuyo, Él te libre. ¿Qué puede ver ahí un poquito como tal vez de esperanza, tal vez de fe? Tal vez el rey sabe que el Dios soberano es capaz de podía también salvarlo, ¿verdad? Él te libre. Bueno, y el rey, Daniel es echado, y para que haya seguridad pusieron una gran piedra. Otra vez Jesús me lleva a la cruz, a Cristo. ¿Qué hicieron rodar cuando pusieron en el sepulcro a Cristo? Una gran piedra, y pusieron guardia. Aquí mandaron a sellar para que no se violara, pero pusieron guardia para que Cristo no se escapara después de muerto, porque Él dijo al tercer día, ¿qué cosa? Resucitaré. Así que aquí hay como otra escena que nos conecta con la obra de Cristo, quien se rompió las prisiones de la muerte, y aquella piedra fue removida por el poder de Dios y Él salió triunfante de la muerte. Bueno, entonces pusieron aquella piedra para asegurar. ¿Qué pasó? Que el rey se fue a su casa, se fue triste, no comió, no le trajeron música. Parece que el rey se sentía culpable y responsable, se sentía triste. Y no nos dice mucho, solamente la Biblia nos describe a este rey que ahora está apesadumbrado porque no pudo lograr como rey lo que quería, haber librado a Daniel, y tuvo que entregarlo para ser muerto en el pozo de los leones. Y pasó la noche así. ¿Y qué pasó en la mañana? Se levantó temprano, fue apresuradamente al pozo de los leones. Y dice que acercándose al pozo, versículo 20, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo ¿de qué? Del Dios viviente. Bueno, aquí otro paréntesis. En el libro de Jueces, de Josué, dice allá al principio una expresión, mi siervo Moisés. ¿Cómo llama Dios a Moisés? Mi siervo. Si hay un título que yo quisiera tener al final de mis días, al final de mi vida, es ser reconocido como un siervo de qué? De Dios. Un siervo, un sirviente, un esclavo, pastor, obispo, presbítero, título. No, nosotros que somos, ¿qué cosa? Siervos. ¿Qué cosa más extraordinaria? El rey reconoce que Daniel no es un siervo suyo, sino un siervo de quién? Del Dios viviente. También siervo del Dios viviente. El Dios tuyo, a quien tú continuamente te has podido librar del pozo de los leones. Y uno pregunta, ¿esperaría el rey una respuesta? Cuando está haciendo está llamando a voces. Tenía esperanza, pero todo apunta que no. Es como cuando Marta y María van a estar frente a la tumba de Lázaro y el Señor dice, quiten la piedra. Señor, no, porque hace 4 días ya que está muerto y hiede. Pero el Señor le había dicho a Marta, no te he dicho que si crees, verás, ¿qué cosa? La gloria de Dios. Así que, como dice Fernando, quizás el rey tiene algún tipo de fe. No es una fe, como diríamos, fuerte, no sé, pero él tiene algo de fe. Dios honra a los que le honran. Bueno, no sé cómo va el tiempo, pero vamos con la historia. Lo cierto es que Daniel, que ha confiado en su Dios, que se mantuvo tranquilo y permitió que lo tiraran al pozo de los leones, ha sido librado. Dice Daniel,
Versículo 21. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. ¿Qué ocurre ahora? La gran liberación de Daniel del foso de los leones. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Y se alegró el rey en gran manera a causa de él. Mandó sacar a Daniel del pozo, y Daniel fue sacado del pozo, y ninguna lección fue hallada en él. ¿Por qué? Porque había confiado en su Dios. Confió en Dios. ¿Recuerdan? Le decían cuando llevaban a Cristo: confió en Dios, libre de él. El mundo se burla de nuestra fe, pero nosotros podemos confiar en el Dios que tapa la boca de los leones, que resucita a los muertos. No te avergüences de tu fe. Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor, y yo te daré la corona de la vida. Entonces Daniel fue librado porque había confiado en su Dios. Ahora observen que él fue librado. Él no se libró a sí mismo. Él fue, ¿qué cosa? Librado. ¿Quién es el que nos libra? ¿Quién es el que nos libera? ¿Quién es el que nos salva? ¿Quién es el que nos perdona? Dios. Y llama la atención que en este pasaje dice: Dios envió su ángel. Bueno, en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová es ¿quién? Cristo. Jesucristo, el ángel de Jehová. Es una cristofanía del Antiguo Testamento. Algunos entienden que aquí, cuando dice el ángel, su ángel, es una referencia a Cristo, el preencarnado. Otra vez, aquello que no está relacionado con la Biblia, en el Antiguo Testamento, el Señor Jesucristo, porque Jesús no comenzó a existir cuando nació de María. Él es preexistente, Él es eterno. Y en el Antiguo Testamento lo vemos aparecer en diferentes formas, y una de ellas es el ángel de Jehová. Y entonces, ¿quién es que está con Daniel allí? ¿Quién es el que ha cerrado la boca de los leones? ¿Quién? Cristo, el Señor Jesucristo. Él es nuestro defensor, Él es nuestro abogado. Él dijo: yo no te dejaré ni te desampararé. Así que toda la gloria y toda la honra pertenece a quién? Al Señor. Vemos aquí en esta historia, entonces, que tres cosas que hace Daniel. Daniel es un hombre íntegro, Daniel es un hombre fiel, Daniel es un hombre de fe, que mantiene su confianza en el Señor. Pero vemos a Dios respondiendo a su siervo, obrando liberación en respuesta al testimonio, a la vida, a la integridad de Daniel, librándole al cerrar la boca de los leones. Estando con él allí, no estuvo solo Daniel aquella noche. El Señor es la gloria. Bueno, para no hacer larga la historia, ya ustedes saben lo que le pasó a los enemigos, ¿verdad? A los enemigos de Daniel. Aquellos hombres que hicieron esta trama, esta confabulación. El rey sabía ya que era una obra del diablo, una obra maligna. Y a veces, hermanos, como les decía, el Señor permite para probar nuestra fe que caigamos en manos del enemigo, que a veces nos echen hasta en el foso de los leones. Pero el Señor dice: mire, es la venganza, yo pagaré. No nos toca a nosotros tomar la retaliación, sino confiar en el Señor. Y el rey, ahora que ejecutó, decide echar a estos hombres en el pozo de los leones. Pero ¿saben qué interesante? Junto con sus hijos y sus esposas. Tremenda cosa. El pecado de los padres debe arrastrar las consecuencias sobre quién, sobre toda la familia.
sobre toda la familia. Otra vez es una gran responsabilidad que tenemos nosotros de cuidarnos, de no arrastrar a nuestra familia al pecado, al juicio de Dios. Y dice la Escritura que no bien fueron ellos echados cuando de repente los leones acabaron con ellos. Ahí se ve también el poder de Dios. Imagínense, tiran a un hombre y entre 100, 200 leones, no sé cuántos habían allí, se habían peleado uno con otro, tratando cada uno de agarrar un dedo, una mano, una oreja, pero detuvieron todo quietecito. Pero ahora le echan un montón de gente y de repente están devorados por estas piedras. Porque es la cosa que está en manos de Dios. Y que los leones son usados aquí ahora para el juicio de Dios. ¿Okay? Y finalmente, la historia pues termina dándole honor a quien honor merece. ¿Quién es el protagonista real de esta historia? ¿Es Daniel? ¿Es el rey? No. El protagonista detrás de esta historia es Dios. Él es el Dios soberano. Él es el que merece la gloria y la honra. El rey, ante tal milagro, ante tal liberación, hace un espíritu. Y observen ahora el versículo 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Bueno, el rey va a mandar un mensaje universal. ¿Ustedes recuerdan en qué consiste la gran comisión que Jesús dio a sus discípulos? ¿Qué es lo que dice? Ir por dónde? Por todo el mundo y predicar el evangelio a quién? A toda criatura. Y en otra parte dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y se comenzando desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Este milagro hace que el rey quiera dar un mensaje universal que llegue a todo el mundo. Ha llegado aquí hasta nuestros días. Este mensaje desea paz, como era el de un rey que desea que toda su gente sea bendecida. ¿Qué es lo que dice? A ver, de parte mía es puesta esta ordenanza. Como él me la puede gobernar en el lugar de su reino, dice que en todo el dominio de mi reino, ¿qué cosas deben hacer? Que todos teman y tiemblen ante la presencia de ¿quién? Del Dios de Daniel. El mandato es que todo el mundo tema a Dios, tema al Dios de Daniel, tema ante la presencia de ¿qué? De Dios. El rey aquí ha aprendido que el Dios de Daniel es un Dios que debe ser ¿qué cosa? Temido. De hecho, dice la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Por el temor a Dios los hombres se apartan del mal. Teman a Dios, temed a Dios. De hecho, el Salomón decía en Eclesiastés, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque Dios va a traer a juicio toda obra encubierta, sea buena o mala. Dice que eso es lo mismo. Temed a Dios, teman a Dios. Pero ojalá por un decreto la gente pudiera responder, ¿verdad? Que la gente responda al Evangelio sería maravilloso. Porque ¿qué fue lo que Cristo dijo? Toda autoridad me da en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos. Dice, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienten. Y uno esperaría que la gente responda, pero la gente no se arrepiente. Porque han endurecido su corazón. Pero el rey da esta ordenanza. Y entonces dice la razón por la que deben temer y temblar ante el Dios de Daniel. ¿Por qué?
Porque Él es, ¿qué cosa? El Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino jamás será destruido. Su reino perdurará hasta el fin. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios muerto. Él es el Dios, ¿qué cosa? Viviente. Ustedes recuerdan, las naciones paganas adoraban imágenes, adoraban ídolos, adoraban figuras. Pero el Dios de Daniel es el Dios, ¿qué cosa? Viviente. Es el Dios que oye, el Dios que responde. De hecho, cuando usted lee la historia, los otros eventos en el libro de Daniel, Dios sigue siendo exaltado como el Dios soberano, como el Dios vivo, el Dios que salva y libra. Él es el Dios que hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Nuestro Dios no es un Dios muerto. Es el Dios que puede cerrar la boca de los leones. Es el Dios que resucita a los muertos. Es el Dios que mandó y se hizo el cielo y la tierra. Él es el Todopoderoso. De hecho, el rey Nabucodonosor dijo, Él es el Dios que quita y pone reyes. Y ahora, y el rey dice que siendo a veces Dios, dice, Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Bueno, el Dios de Daniel es el Dios del cristiano, es el Dios tuyo, es el Dios mío, es el Dios que puede librarnos. Y Él dice que Él estará con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Quiero decir aquí que esto no es una declaración que es verdadera, pero muchas veces Dios permite que pasemos por el sufrimiento. E incluso podemos experimentar la muerte. ¿Usted lo cree? Los cristianos morimos, ¿verdad? Pero ¿qué es la promesa y la garantía que nosotros tenemos? Es que Él es el que resucita a los muertos. Que todo aquel que vive y cree en Él no morirá eternamente, porque hay una resurrección. Así que aunque muera como murió Pedro, como murieron los apóstoles, martirizados, porque a veces Dios permite estas cosas, al final de la historia Dios nos librará. Hay un canto que estábamos cantando, Miguel, es en la parte no va a haber pecado, no va a haber muerte, no, algo así. Que ahorita estábamos cantando un canto así. Va a llegar el día en que no va a haber ya más dolor, ni más llanto, ni más muerte. Porque estaremos siempre con el Señor. El Señor se manifiesta de manera maravillosa. Bueno, luego dice aquí que Daniel prosperó y siguió hasta el final del reino de Darío el Persa. No sé cuántos años vivió Daniel, pero observen aquí que los enemigos de Dios no perdonan a viejo, no perdonan a un hombre ya de esa edad. Conspiraron contra él para matarlo, pero Dios lo libertó, porque Dios es el Dios que salva y libra. ¿En quién está puesta tu confianza? ¿En quién está puesta tu fe? ¿A quién Dios eres tu fiel? Si fuéramos puestos en escrutinio, ¿seríamos hallados íntegros? Bueno, la Biblia dice, no hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y nunca puede. Por eso necesitamos un Salvador y necesitamos a Cristo. No quiero que te vayas y olvides que hay esperanza en Cristo. Él es nuestro Redentor, nuestro Salvador. Él ha prometido perdón de pecado para todo aquel que en Él cree. Pero cada primer domingo del mes nosotros celebramos la Santa Cena, tomamos los símbolos, recordando precisamente eso, que Cristo murió por nosotros, que por su sangre nuestros pecados han sido, ¿qué cosa? Limpiados, perdonados, porque Él tomó sobre sus hombros el pecado nuestro, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. No se trata de nuestros méritos, sino de los méritos de Cristo, la salvación.
que vamos a orar y después voy a invitar a los que estén preparados, ¿verdad? Nosotros como iglesia damos la Santa Cena a aquellos que están bautizados, que están viviendo una relación correcta con Dios, y le invitamos a examinarse y probarse cada uno, como dice la Escritura, y que participe de estos símbolos en memoria del Señor Jesucristo, recordando que nuestra salvación tuvo un costo, la vida, la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, te damos gracias en esta tarde. Te damos gracias por la historia de Daniel, que fue librado del pozo de los leones. Y sí, es verdad que Daniel fue un hombre íntegro, fue un hombre fiel, fue un hombre de fe, y en quien tú, oh Señor, obraste de una manera maravillosa, librándole por tu gran poder de la boca de los leones, a pesar de toda la trama enemiga. Señor, tú diste liberación a tu siervo. De igual manera tú has prometido seguridad para todos aquellos que creen en tu Hijo Jesucristo, porque Él pagó con su vida, con su muerte, el rescate de todos nosotros. Tu palabra dice que todo aquel que cree en Cristo tiene vida eterna, que todo aquel que en Él cree no morirá eternamente. Tú has prometido un día que las puertas, las piedras se abrirán, los sepulcros serán abiertos y los muertos en Cristo resucitarán primero. Tu palabra dice que luego aquellos que estén vivos serán arrebatados para juntamente con aquellos recibir a Cristo en el aire y estar siempre con el Señor. Te pedimos que al recordar a Cristo a través de estos siglos, tú nos ayudas a pensar en que muy pronto Él se manifestará, muy pronto Él volverá y traerá salvación plena para todos aquellos que en Él confían. Bendícenos en esta hora, prospera tu palabra en cada corazón, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces le invito, hermanos, a pasar a tomar los símbolos, todos aquellos que así estén. Vamos a recordar y dar gracias al Señor, también traiga su ofrenda, y después de terminar el servicio tenemos un tiempo para comer juntos en el gym, y la oportunidad para poder seguir compartiendo. Adelante, escuchamos un poco. La palabra de Dios dice que el Señor, en aquella noche que fue entregado como pan, habiendo dado gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, le dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido, tomad esto en memoria de mí. Tomemos el pan en memoria del Señor Jesucristo. Asimismo dice la palabra que después de haber cenado, tomó la copa, y habiendo dado gracias, también la dio a los discípulos y dijo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho se derrama. Tomemos pues la copa en memoria de Jesús. Tenemos un canto más, tomen asiento y mientras cantamos, medite. Y si usted tiene preguntas, inquietudes, podemos conversar ahorita.
Después de cerrar los ojos. Que Dios te bendiga. Entonces pasemos allá atrás a Jim y a disfrutar los alimentos. ¿Sí? Ok. Señor, te damos gracias por los alimentos espirituales que nos diste aquí en este tiempo de iglesia, en este tiempo de adoración, Señor, y de tu palabra. Y ahora te pedimos por los alimentos físicos que tú has provisto. Te bendecimos porque tú nos das, Dios, y también se lo ve la persona que necesita. Gracias por tu provisión y por las manos que lo han preparado y que han impuesto de su corazón para compartirlo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.